Hola queridos amigos de Entre Puntos, bienvenidos a una entrega más hoy con un tema de urgentes y complejos desafíos que enfrenta la República Dominicana. Bueno, una profunda crisis institucional, social y humanitaria de Haití y sus efectos directos sobre nuestra nación. Vemos que hay una violencia desbordada, el control territorial de las pandillas, el narcotráfico, el contrabando de armas y la expulsión forzada de ciudadanos haitianos hacia suelo dominicano. Señores, esto es una gran crisis en una amenaza no solo humanitaria, sino geopolítica. La comunidad internacional parece estancada, la Organización de Estados Americanos ha sido duramente cuestionada por su inacción, el Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por los vetos de Rusia y China, y ante este vacío, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, lanzó una advertencia. Y lo cito, dice, si la OEA no puede responder a una catástrofe en su propio hemisferio, ¿para qué sirve? Rubio incluso mencionó el antecedente de 1965, cuando la OEA lideró junto a Estados Unidos la única fuerza interamericana de paz desplegada en la República Dominicana, que obviamente no es bien recordada en República Dominicana. Hoy Haití enfrenta un colapso institucional sin precedentes, bueno, ya desde hace mucho tiempo, y el continente parece sin herramientas ni voluntad para responder. ¿Qué implicaciones tiene esta crisis para la seguridad, la economía y la soberanía de la República Dominicana? Estamos ante el fracaso del multilateralismo en nuestra región. ¿Y qué responsabilidad deben asumir los países del continente? Este es el punto de partida de hoy entre fronteras, ¿verdad? Entre decisiones y entre puntos. Para este análisis nos acompañan hoy dos analistas, Alfredo de la Cruz y Nelson Valdés. Bienvenidos, Alfredo, bienvenidos. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Yo creo que este tema tiene todos los ojos del país sobre él por la importancia que produce en todos los aspectos de nuestra vida, principalmente en la seguridad, en la economía, en lo social, en lo político. Una buena parte de nuestro presupuesto se va aquí, pero nada tan importante como es la seguridad. Entonces, mi primera pregunta, atendiendo a las declaraciones de Marcos Rubio, quisiera abrir esto. ¿Está Estados Unidos preparado realmente para liderar una propuesta multilateral más firme en Haití, o realmente lo que quiere es llamar la atención o trasladar esta responsabilidad a otros países? ¿Ustedes tienen presienten que realmente esto se va a hacer realidad, de que Estados Unidos va a actuar ayudando a Haití para salir de esta crisis? Comencemos contigo, Alfredo. Gracias, Mónica, por la invitación. Mira, yo no quiero ser pesimista, pero yo no me hago ilusiones. Si Estados Unidos quisiera resolver el problema de Haití, eso fuera fácil, eso no fuera tan complejo, desde el punto de vista de las estrategias que hay que emplear para hacerlo. Obviamente hay un problema de opinión pública en Estados Unidos que complejiza un poco el asunto, pero hay que irse al fondo. Haití no tiene relevancia estratégica para ninguna de las superpotencias. Dado que Haití no tiene relevancia estratégica para ninguna de las superpotencias, por eso se hace más difícil solucionar el problema en Haití. Y lo hemos visto con los vetos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde China y Rusia siempre votan en pareja sobre la objeción al establecimiento de una fuerza de paz allí. Dado esas situaciones y que Estados Unidos no tiene un real interés en inmiscuirse o enfrascarse en una fuerza de paz estabilizadora en Haití, pues Marco Rubio, el canciller de Estados Unidos, ha tronado en una sesión especial del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde se revisaba los recortes presupuestarios del Departamento de Estado y se analizaban programas internacionales que tiene el Departamento de Estado, y ahí es que llamaba la atención sobre que la OEA, si no era capaz de resolver un problema en su propia región, ¿para qué servía?
no servía para nada, pero también llamando la atención sobre los países del continente que jugaran un rol más activo. Eso, en principio, uno podría tener alguna esperanza y decir, bueno, parece ser que Estados Unidos va a agarrar el toro por los cuernos, pero no, ellos lo que están haciendo es llamando la atención a América Latina que resuelvan ellos ese problema. O sea que quizás es todo lo contrario. Sí, entonces, es ver que la inoperancia de la OEA y como estamos tratando de temas de recortes presupuestarios, recortar más. Sí, pero fíjate un caso, por ejemplo. Porque también dijo que sí iba a ayudar. Sí, pero fíjate, la fuerza de apoyo a la seguridad que hay en Haití actualmente, que dirige Kenia, ha tenido problemas logísticos. ¿Por qué? No aparece el dinero para los efectivos, no aparecen los equipamientos. Tenemos informaciones de que desde el año pasado no se le paga a los efectivos la fuerza keniana que hay. Y de una fuerza operativa aprobada de 2.000 efectivos, Kenia tiene poco menos de 800 y otros países latinoamericanos han mandado unos cuantos policías. Entonces, en una situación como la de Haití, tú necesitas una fuerza más grande, con equipamiento, con efectivo y todo eso para estar motivados. Entonces, fíjate que el presupuesto eran 600 millones y no aparecen. Entonces, lo que te está diciendo Marco Rubio es, América Latina, encárguense de eso. La pregunta es aquí, incluso coqueteó con la idea de una fuerza interamericana de paz, como tú decías en la introducción. Bueno, esa es una herramienta que es de triste recordatorio, porque la única vez que se ha creado una fuerza interamericana de paz fue en el 1965 para acompañar a los cerca de 42.000 marines de Estados Unidos que invadieron República Dominicana, supuestamente para asegurar vida y evitar que República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba. Sin embargo, esos eran los objetivos, ¿verdad? Pero hay historiadores, y entre ellos el laureado escritor dominicano Bernardo Vega, que en uno de sus textos plantea que eso no eran más que utopía. Y yo podría estar de acuerdo con él, de que en realidad, como en los eventos que ocurrieron alrededor de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, en 1961, esta invasión que fue por allá, por Playa Girón, y donde los expedicionarios, con apoyo de la CIA de Estados Unidos, fueron derrocados por los revolucionarios en 3 días. Eso fue un desastre y una vergüenza para Estados Unidos. Entonces, según algunos historiadores, como dije previamente, el mismo Bernardo Vega, la idea que quería el presidente Lyndon B. Johnson era borrar de la mente de los estadounidenses esa desastrosa derrota. Entonces quería una victoria rápida y fácil en el Caribe, una victoria militar. Entonces ese era el verdadero objetivo de la Fuerza Interamericana de Paz, que es de triste recordatorio para nosotros porque el grueso de esa tropa lo componían brasileños y un cuanto puñado de nicaragüenses. La pregunta es ahora, dado esos tristes acontecimientos históricos y dolorosos para la República Dominicana, ¿qué país latinoamericano conformaría esa fuerza de paz? Pero otra pregunta, si hay un país que se responsabiliza, bueno, ¿cuáles países aportarían el dinero? Pero otra cosa que es importante saber, que como decía don Milito Rodríguez, Allende y Simón de Higüey, Ciseña vale, esas son mortales. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el señor Alvin Hoxley, se reunió el 11 de abril pasado con el alto mando militar de Colombia. Y dirás tú, pero Alfredo, ¿por qué tú traes eso? Bueno, lo que pasa es que nada ocurre porque así, ni son coincidencias. El grupo militar colombiano es tal vez, muy probablemente, el cuerpo militar latinoamericano con más experiencia en la lucha contra el terrorismo y en la lucha contra la guerrilla urbana. Sí. ¿Ve por dónde va la cosa? Sí. Entonces, lo que Marco Rubio dice en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado no es aislado, tiene que verlo en conjunto. ¿Podría ser esto indicio de que se está buscando una solución o un intento de solución? Podría ser, pero entonces no sería Estados Unidos, sino Estados Unidos querría que Latinoamérica se encargue de ello. ¿El ejército colombiano en Haití? Bueno, podría ser. Habría que ver también cuál fue el resultado de esta reunión. No. Porque Colombia estaría de acuerdo. Sí, pero bueno, entre las Fuerzas Armadas colombianas, a pesar que no con el presidente, fíjate que cuando Alvin va allá, el almirante, no se reúne con Petro y se reúne solo con los altos mandos.
Pero eso se suma a otra noticia que salió, que publicó el periódico New York Times el 20 de mayo pasado, que hablaba de que el gobierno de Haití había contratado al mercenario y fundador de Blackwater, el señor Eric Prince, de triste recordación, porque Sí. la empresa Blackwater que él fundó se vio involucrada por allá en la guerra de Irak con el asesinato de 17 civiles en Bagdad. Y de hecho, se le acusó de violación a los derechos humanos. Y las investigaciones que se hicieron posterior, hubo un juicio. Y cuando Donald Trump, y fueron condenados, cuando Donald Trump sale en su primer periodo del 2020, indulta a los 4 que quedaban prisioneros, presos de Blackwater. Pero además, el señor Eric Prince es canchanchan de Donald Trump. Para la campaña del primer periodo del 2016, aportó $250,000 a la campaña y su hermana fue secretaria de Educación en el primer gobierno de Donald Trump. O sea, que si tú empiezas a armar el rompecabezas, tú tienes que decir, ¿será que hay el interés de que haya una solución ahora? Entonces la solución va a ser de una fuerza interamericana de paz con mercenarios. De hecho, ya desde marzo, el señor Eric Prince tiene una fuerza operadora de drones en Puerto Príncipe y ya han eliminado varios pandilleros. Ah, ya ellos Sí, lo han eliminado. porque hay otros mercenarios allá que están operando cerca de 200 drones. Y el señor Eric Prince ha estado contratando militares retirados haitianos en Nueva York, en Estados Unidos y también salvadoreños. ¿Pero de quién entonces depende esta operación? Eso es lo interesante de ver, porque fíjate, si la operación depende de Estados Unidos, existe por lo menos la esperanza de que cualquier exceso se conocería en el Congreso de Estados Unidos. Pero al ser una operación contratada por el gobierno de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, entonces existe la posibilidad de que se cometan excesos, violaciones de derechos humanos, que los mercenarios son muy dados a ello. Entonces ya ahí hay problemas. Es bueno que el público conozca aquí de esto, porque en Estados Unidos se utilizan mucho los contratistas militares privados, y eso está regulado por ley y las empresas que se dedican a ello tienen una licencia. Ahora bien, ¿qué dice la Convención de Ginebra sobre esto? Cuando los contratistas privados, militares privados, que por lo general son desplegados por los ejércitos convencionales en zonas de conflicto, pero cuando ellos no empuñan el arma, o sea, no participan en refriegas militares, en combates militares, y se dedican a otras actividades como salvamento, protección de población civil, si son capturados en medio de la refriega por rivales y ellos no empuñaron las armas, pues se benefician de la Convención de Ginebra en lo que tiene que ver con el trato a los militares convencionales. O sea, el Estatuto de Ginebra les protege, por tanto, son prisioneros de guerras y les corresponde un buen trato. ¿Y Ahora, si tienen armas? si en el caso dado que casi siempre los mercenarios, los contratistas militares privados, tú lo contratas para esas situaciones conflictivas en zonas de mucho conflicto, principalmente guerra de guerrilla o lucha urbana, guerra urbana, si son atrapados así, pues no se benefician del Estatuto de Ginebra, no son prisioneros de guerra y son juzgados y automáticamente pierden ese privilegio y son mercenarios. Por tanto, son combatientes ilegales, por tanto, pueden ser condenados a muerte por un tribunal. Esa es la diferencia. Pero entonces, si tienen la licencia, ¿qué es lo que le permite la licencia en realidad? Bueno, tú eres una empresa legal como contratista militar privado. Tú puedes ayudar a reconstrucción, salvamento, una serie de actividades. Pero no a eliminar plantillas. Eso no. O sea, no la licencia, sino el Estatuto de Ginebra, que es la Convención de Ginebra, porque la guerra tiene su código. Claro. Hay diferentes formas como tú haces la guerra que es legal y formas que son ilegales. Cuando tú usas armamento que está prohibido y cuando tú usas elementos que no conforman un ejército formal. Un ejemplo de ello, más reciente, la FARC en Colombia. Colombia nunca quiso reconocer a la FARC como combatientes, como un ejército formal, como un combatiente formal, porque eso le daba ciertos privilegios. Entonces, si lo seguían tratando como combatiente ilegal, eso le tenían mano suelta para tratarlo como quisieran. Acuérdate que Álvaro Uribe utilizó mucho esa herramienta
Entonces, en el caso de Haití, si el señor Eric Prince ha sido contratado para ello, pues ya como no es contra un ejército convencional que están combatiendo, sino con un actor no estatal que no es reconocido, no se benefician del privilegio del Estatuto de Ginebra. Entonces, ahí es muy difícil aplicarle. Por no ser reconocido contra quienes están actuando, no se beneficia del Estatuto de Ginebra. Sí, porque el Estatuto de Ginebra reconoce ejércitos formales. Por ejemplo, un caso hipotético. Si República Dominicana tiene un enfrentamiento con Haití, no sé dónde lo va a tener, porque Haití no tiene un ejército formal per se, pero subiendo que Haití tuviera un ejército competitivo y que República Dominicana y Haití se enfrentaran en términos militares, son dos ejércitos formales, convencionales, legales. Entonces, ahí aplica la Convención de Ginebra para cualquier acción entre ambos, si no están haciendo acciones ilegales. Pero en el caso de Haití, que está combatiendo con grupos no estatales que son ilegales, entonces no se benefician ellos de la Convención de Ginebra. Pero nosotros sí. No, nosotros no, en este caso nosotros no, sino Haití. Haití lo está combatiendo. No tienen que valerse de la Convención de Ginebra. Pueden tratarlo como quieran. Porque son ilegales. Porque ellos son combatientes ilegales. Esa es una diferencia. Entonces, dado ese caso, ya Eric Prince iría en función de mercenario. Es la verdad, iría en condición de mercenario porque él iría a descabezar las bandas criminales, o sea, a los líderes. Entonces ya está haciendo una acción, solo que en este caso no aplica la Convención de Ginebra porque son combatientes no estatales, no reconocidos y son grupos ilegales. Sí, sí. Pero entonces yo le pregunto a Nelson, ¿hay alguna forma que vestida de legalidad para atacar la situación de las pandillas en Haití, que no sea de esta forma, que no sea con entre comillas, como dice Alfredo de la Cruz, con mercenarios? Yo creo que sería fortaleciendo la Policía Nacional en Haití. Sería lo primero que yo haría para entrar dentro, para hacerlo dentro de la legalidad. Y lo segundo que soñaríamos es si se hace a través de una misión organizada de la ONU. Ahora, el problema, Alfredo lo dijo magistralmente. No hay ningún tipo de interés en Estados Unidos en hacer una intervención militar. Allá ya lo hubiese hecho. Agarró a Bin Laden, imagínate lo que agarrar a Barbecue. Eso, en 15 minutos lo hubiesen agarrado y ya lo hubiesen desaparecido. Lo de Haití es una tragedia, Mónica, porque es un país que se ha victimizado eternamente. Ya lo que pasa es que la victimización ya llega un momento en que la misma gente que antes lo apoyaban ya no lo apoyan realmente. Porque lo más triste de la situación de Haití es que son familias adineradas haitianas quienes financian a las pandillas. Algo completamente incomprensible. Y luego hemos visto cierta complicidad, que es lo que a mí sí me sorprende, en el tema del armamento, que tiene ciertos cómplices dominicanos, el tema de todo este caos de las pandillas haitianas. Yo creo que el tema de Haití solamente se va a resolver si ellos toman conciencia, y me refiero a ellos, a las autoridades haitianas de turno, de que es un tema que ellos no van a tener el apoyo que tenían antes, que un Chile que agarró y le hizo que convenció a una parte de la América Latina, Estados Unidos, el tema del Comité de Seguridad. Eso no se va a volver a repetir por 3 temas bien simples. En línea con lo que decía Alfredo. Las prioridades hoy son otras. Donald Trump se enfrenta hoy en día a una casi recesión económica en los Estados Unidos. Se enfrenta a una realidad irreversible, y es que hay una cierta edad en los Estados Unidos que no se preparó para la nueva economía de este siglo. Esa gente va a quedar desempleada, van a ser votantes antirrepublicanos en un breve plazo. Ya empieza a verse, inclusive de los mismos trumpistas, ya empiezan a no entender, a no poder descifrar cuál es la política económica del gobierno de Donald Trump. Eso es un frente. Y el otro frente es, lo dijo el mismo Donald Trump el día de ayer, que a la hora de él acercarse a Xi Jinping, era un negociador bastante duro y que él no podía de alguna manera entenderlo. Y lo otro que no entendió nunca Donald Trump, por ejemplo, en el caso de Rusia, es que Rusia tiene diversas fuentes de ingreso. Para que tú tengas una idea, Rusia ha ganado, le ha entrado dinero 5 veces más de lo que toda la comunidad internacional le ha dado a Ucrania. En castellano significa que no hay forma de ganarle a Rusia desde el punto de vista financiero, de alguna manera, ¿no es verdad? Y es un frente que lo tiene la comunidad internacional, digamos, la OTAN, Estados Unidos y tal. Y cuando tú empiezas a sumar problemáticas globales, Haití no cuadra, no aparece por ninguna parte. No es relevante, no aporta, no tiene un mineral o algo que uno pueda decir, bueno, vámonos ahora mismo a Haití a ver si podemos hacer algo allí. Lo veo una tragedia para nosotros.
Y ahí sí quiero aportar algo que como dominicano tenemos y estamos obligados a reforzar o a repensar de forma diplomática cómo vamos a apoyar al gobierno de turno de Haití, y hablo de República Dominicana, porque si nosotros nos quedamos en el discurso, Mónica, por ejemplo, de no es nuestro problema, eso lo tiene que resolver la comunidad internacional, el tema es que vamos a ir viendo masas de gente desesperada, pobre, clase media, rica. Los ricos no, porque los ricos convencen a Abinader, oye, puedes dejarme pasar 52 estudiantes, no hay ningún problema. Pero luego vamos y te pongo un ejemplo, a Hospitén, disculpa que lo diga, ¿no? ¿Verdad? Que no pagan publicidad. Está lleno de haitianos de clase alta. Vamos al restaurante aquí en Santo Domingo, está lleno de haitianos de clase alta. Vamos al Blue Mall a tomar un café y está lleno de haitianos de clase alta. ¿Qué significa eso? Que ya hay cierta élite haitiana que está residiendo aquí, o en Miami, o en Londres, o en París. Significa que la gente poderosa y con mucho dinero ya vive fuera, en Nueva York, etcétera. Y desde allí incluso llevan sus negocios y cierta prole solamente la que queda en Haití. Pero esa gente que queda allí hoy es nuestro problema. Hay una ignorancia o una ingenuidad de parte nuestra como autoridad en República Dominicana de decir, no, el problema haitiano es un problema de la comunidad internacional, y al mismo tiempo pasa todo lo que decía Alfredo. Hay un esfuerzo de una parte de la comunidad internacional. Una OEA estéril, hay que decirlo. La OEA es un organismo estéril, pero hay algo más peligroso todavía. Y es que la ONU es estéril también ahora mismo. Es decir, no pudo evitar, y lo hablamos la otra vez acá en tu programa, la ONU no pudo evitar algo tan simple como decir, hey chicos, paren, vamos a conversar. Putin por este lado, Vladimir Zelensky, no. Han tardado años la guerra, la ONU tú la has visto de este lado sin hacer absolutamente nada. Y luego Estados Unidos cometió un error aún peor en el gobierno de Joe Biden. Y es que nunca dijeron, oye, ¿por qué no vamos a hablar con Putin? Sino que tomaron una actitud bastante peligrosa en la diplomacia, que es yo me desentiendo. República Dominicana está en esa misma línea. Yo me quiero desentender del tema haitiano, yo lo que voy a hacer es empezar a deportar gente, pero siento que estamos durmiendo encima de una bomba de tiempo. Entonces yo te pregunto, Alfredo, dice, dice Nelson Valdés que tenemos que tomar acción contra el tema haitiano, pero nosotros podemos tomar acción contra el tema haitiano en un país que ni siquiera hay con quién negociar. Tú hablabas ahorita de autoridades haitianas, pero ¿quiénes son las autoridades haitianas en este momento? Y ¿están los Estados Unidos de acuerdo en meter más dinero en las fuerzas de Kenia? ¿Kenia qué está haciendo? Nada. Tú mismo has dicho que no tiene los efectivos suficientes. De un ejército de mercenarios, tampoco, también hay que pagarlo. También va a ser acusado por los derechos humanos en un país donde ellos mismos no respetan los derechos humanos, porque los haitianos hemos visto los videos, cómo incluso se prenden fuego ahí las bandas a los ciudadanos haitianos o entre ellos. Entonces, ¿quién es que va a hacer algo? A ver, República Dominicana enfrenta tal vez el más grave problema desde que por allá, por el 44, Duarte y un grupo de ilusos jóvenes pensaran en esto que se conformó, que se concretizó, que se llama República Dominicana. Tal vez hoy tenemos la más grave amenaza, porque aquello que refrendamos, aquello que anunciamos el 27 de febrero de 1844, que refrendamos en numerosas batallas, venciendo a los más duchos generales haitianos que habían vencido al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército de Napoleón, comandado por su cuñado Charles Leclerc. Eso no es nada en comparación con esa amenaza que tenemos hoy, sí, con una estrategia fina, fina. Nos están ganando esa guerra, y es con la invasión del útero, con la invasión del vientre. Hoy, sí, de una manera muy, muy sofisticada, como lo decía Nelson, ya hoy los haitianos, desde 1916, con la primera invasión de Estados Unidos a la República Dominicana, que se instauraron los ingenios azucareros, empezaron a migrar a la República Dominicana, empezaron a ser traídos, porque parte de la invasión era precisamente tomar las tierras del este para la caña de azúcar y tener una mano de obra barata, que era Haití, porque en Puerto Rico ya no había tierra y la mano de obra era cara. Entonces, hoy por hoy, ya los
inmigrantes haitianos no vienen a trabajar la agricultura, no vienen a trabajar la construcción, ya hoy están en el turismo, ya hoy desplazaron a los vendedores de la calle, ya hoy desplazaron al motoconcho. En Carrefour hay 2 paradas de motoconcho que todos son haitianos, todos indocumentados, todos. Atención migración, todos. Pero además, las fritoleras que hay aquí en la ciudad, tú te andas en el distrito y tú te encuentras con más de 40 frituras que son regenteadas por haitianos. Que a propósito, y no es xenofobia ni racismo, pero yo le digo a mis compatriotas dominicanos que revisen la historia haitiana, ¿cuándo empieza la Revolución Haitiana? La Revolución Haitiana no empieza en 1791. Lo precursor de la Revolución Haitiana fue la rebelión de François Macandal en 1758. ¿Ustedes saben cuál era la especialidad de Macandal? Macandal era especialista haciendo venenos. Wow. Y esos venenos se los entregaba a las señoras que cocinaban en la casa de los blancos hacendados, los colonos azucareros, para envenenarlos. Se hizo especialista perfeccionando venenos. Y llegó a convertirse en toda una leyenda dentro de Haití. François Macandal, tipo que puso en zozobra a las fuerzas francesas, porque él era sacerdote vudú, él había perdido una mano cuando joven en un trapiche, y entonces se volvió diestro en otras ocupaciones. Disculpe, Alfredo, pero en días pasados incluso una noticia de una haitiana que había matado, no sé si es verdad, había acabado con la vida de 42 pandilleros. 40, no sé si eso es verdad. Sí, es cierto. Vamos a pasar que por ahí. había matado 42 pandilleros. Sí, es por ahí, voy por ahí. Bien. Pues ese François Macandal puso en zozobra a las fuerzas francesas en Saint-Domingue, en la colonia francesa de Santo Domingo, que ellos tuvieron necesariamente que emplearse a fondo para capturarlo. Entonces, cuando lo capturaron, lo condenaron a la hoguera. Cuando lo sujetan con la cuerda a la pira, los franceses lo capturaron. Los franceses. Como él tenía un muñón, le faltaba una mano, la cuerda se resbaló y él pudo zafarse en pleno fuego y saltar hacia la multitud. Que ahí viene lo que Alejo Carpentier, el escritor cubano, narra majestuosamente en Lo Real y Maravilloso. A veces nada más mencionamos el realismo mágico de Sudamérica, pero el que inicia el movimiento es Alejo Carpentier con Lo Real y Maravilloso. Y me explico. Alejo Carpentier hablaba de cosas maravillosas que eran de la cotidianidad y todo el mundo aceptaba como normal. Entonces, cuando la cuerda se le floja, él salta hacia la multitud se creó el mito de que él se convirtió en animal y salió volando. Porque eso fue la que la multitud vio. Pero la realidad histórica es que los soldados franceses lo agarraron y lo entraron otra vez a la pira y se quemó. Pero en la mitología haitiana existe que François Macandal era tan poderoso que escapó a sus captores, se convirtió en animal y se escapó. Sí. Para que tú veas lo que es ese pueblo, un pueblo que se maneja entre lo extraordinario y el absurdo. Entonces, en días pasados hubo una señora que envenenó a 40 pandilleros con unas empanadas. Pero yo traigo el tema porque los dominicanos consumen esa fritería, más de 40 que hay aquí en el distrito, sabiendo las diferencias históricas que hay entre los dos pueblos. No es que el dominicano odia al haitiano, no lo odia. No es que haya racismo, no lo hay, porque nosotros somos negros y mulatos. Sí. No existe nada de eso. De hecho, República Dominicana es el pueblo que más ha ayudado a Haití. Y lo ayuda. Oye, pero tú lo ves cuando en migración a veces se lleva una mujer que tiene hijos, tú ves que la gente le cae a migración encima. Dejen a esa pobre gente. O sea, ¿cómo puede haber racismo en un pueblo que somos todos mulatos? Claro, mayormente. Claro. Bueno, pero traigo el tema a colación para que la sociedad sepa, entienda esa amenaza que hay en dos sociedades que son antitéticas. Y fíjate que una de las cosas por las que Rusia y China se oponen, China principalmente lo ha dicho público, además de la rivalidad geopolítica que hay con Estados Unidos, China plantea y ha planteado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que las bandas haitianas son equipadas con armas y municiones precisamente por estadounidenses, aprovechando un flujo que sale de armas ilegales que sale desde Florida. Y hay que ser cuidadosos cuando mencionamos República Dominicana, porque lo que pasa es que tras el terremoto
los puertos de Haití quedaron destruidos. Entonces se hizo un acuerdo para que los productos que iban a Haití se trajeran a República Dominicana y aquí se despachan acá. O sea que esas armas están entrando por aquí. Bueno, pero no es porque República Dominicana lo trae, es que No, esos son los cargamentos que van a Haití, pero como aquí es que se traen, puede un dominicano iluso pensar que los dominicanos estamos traficando con armas. Pero no Haití. se revisan. No, ya eso se paró. Ya los cargamentos están yendo directo allá, eso se paró, porque lo que pasa es que ese no era un cargamento. Pero siguen yéndose las armas. Sí, porque mira qué es lo que pasa. Ese cargamento no era dominicano, por tanto aquí no había que abrirlo, si no había una sospecha o una información concluyente, porque eso está protegido por acuerdos internacionales. Claro. Esa mercancía no es dominicana, es hacia Haití que va. Y si tú no tienes una inteligencia que te esté dando la información de que va un cargamento de armas, tú no puedes ponerte a abrir, porque eso está protegido por la legislación internacional. Entonces nosotros haciéndole un favor a Haití, nos estábamos haciendo daño, porque internacionalmente aparece como que los dominicanos estamos traficando armas para Haití. Aquí no se produce armas. Como bien dijo el presidente de Haití, el presidente del Consejo de Transición Presidencial y el ministro de Defensa de Haití, hablaron en la sesión especial que hizo la OEA en días pasados, de que las armas y las drogas venían de Estados Unidos, de Colombia y de República Dominicana. La República Dominicana ni produce drogas ni produce armas. Sí. Alfredo, pero disculpa, tengo que corregirte en algo ahí. Hay unas balas que sí aparecieron que eran de la bodega de la Policía Nacional en Haití. Sí, pero tú no puedes comparar un problema que tiene más de 20 años con que tú atrapes un cargamento de 5 o 10 mil balas. O sea, esas son una mala bala que han armado la pandilla durante todo este tiempo. Las pandillas no existen ahora. Las pandillas se empezaron a conformar hace años en Haití porque no eran pandillas. Sencillamente tú como político o hombre de negocios, tú tienes una fuerza paramilitar para protegerte. Cuando llega el presidente Jovenel Moïse al poder, que llega con el apoyo de Tecalé, el partido de Michel Martelly, todo a chalán color de rosa. Luego ya entra en desavenencias. Michel Martelly le retira el apoyo a Jovenel Moïse y Jovenel Moïse se refugia en su grupo. ¿Cuál era el grupo que apoyaba a Jovenel Moïse? Barbecue y el G9, una de las pandillas más poderosas de Haití. De esa es la amistad y la relación que hay. Entonces el problema con las bandas haitianas se exacerba tras la muerte de Jovenel Moïse. Recuerda que en el sepelio del finado presidente Jovenel Moïse, cuando el entonces primer ministro Ariel Henry iba a hacer la palabra en la sequía, le entraron a tiro y quien dijo la palabra fue Jimmy Cherizel, alias Barbecue, fue el que dijo la palabra, haciendo una demostración de poder que ellos eran los que tenían el control en Puerto Príncipe. Entonces hoy, hace un tiempito, las bandas se volvieron más poderosas porque se unieron, crearon federaciones, se unieron grupos de bandas y hoy por hoy ocupan casi Puerto Príncipe entera y ya se están expandiendo fuera de Puerto Príncipe. Porque todo esto era en Puerto Príncipe, no hacia el interior y en la frontera, pero ya se están expandiendo. Fíjate que veíamos los videos de semana pasada, gente en un río y a la intemperie, porque las bandas le hicieron salir cogiendo las ciudades. Entonces, cuando vemos acciones como ese, es cierto, se atraparon balas y se han atrapado armas, pero esas bandas que hay en Haití con las armas, es armas de grueso calibre que tienen, y no lo digo yo, lo dijo el canciller de Kenia cuando se reunió aquí en la capital en semana pasada con el canciller. Tienen armas de grueso calibre mejor que la de la fuerza de Kenia que está en Haití. Entonces, si es así, ¿por qué los dominicanos insistimos en decir que un enfrentamiento entre los haitianos y los dominicanos sería una total pérdida para Haití porque no tiene ejército, si tienen bandas armadas con un grado de delincuencia tal? Entonces, ¿cómo sería un enfrentamiento? No, es un dominicano insensato. En primer lugar, por los acontecimientos históricos que hay, la República Dominicana nunca podrá formar parte de una fuerza que intervenga en Haití. En segundo lugar, no hay posibilidad de un enfrentamiento porque Haití no tiene un ejército convencional, no lo tiene. Y por tal razón, la República Dominicana tampoco va a entrar en un enfrentamiento con las bandas. Ahora, si la banda amenazara con entrar aquí, que por ahí hay gente hablando disparates, la banda no está aquí, puede que entre un elemento aislado. Pues tú puedes entrar a cualquier país, pero los terroristas entraron a Estados Unidos. Pero eso no significa que haya una política de dejar hacer un acuerdo de que entren acá. No. Y el presidente Luis Abinader lo dijo cuando declaró las bandas. Pues fíjate que se criticó mucho al presidente Abinader cuando declaró las bandas como organizaciones terroristas y hace un par de semanas el presidente Donald Trump declaró a esas bandas también como organizaciones terroristas. Ok, no son terroristas en la definición estándar de terrorismo, porque el terrorismo no son los actos violentos en sí. El terrorismo es el mensaje político que se transfiere, que se transmite a través de un hecho violento. Y eso está muy lejos de ahí. Ahora bien, cuando tú declaras esas organizaciones como, esas bandas como organizaciones terroristas,
tú lo que estás haciendo, tú estás ampliando el concepto de terrorismo de alguna manera y tú lo que estás diciendo que está abriendo el camino para emplear otras medidas en contra de esas bandas. En el caso de Estados Unidos, al declarar una organización como organización terrorista extranjera, lo que pone en acción una serie de mecanismos para poder combatirlo, como el que ningún ciudadano estadounidense puede negociar con ellos, no pueden tener dinero en el sistema financiero de Estados Unidos, y eso para grandes organizaciones internacionales es un problema. No sé si para las bandas haitianas, tal vez para las bandas haitianas no lo sea, pero para quienes están detrás de la banda sí lo son, porque son empresarios y políticos poderosos que están detrás, porque las bandas no surgieron abracadabra, pata de cabra. ¿Y qué pretenden esos empresarios haitianos? No, porque ellos, para su protección por un lado, pero No, porque que como dijo Nelson ahorita, la mayoría de esos empresarios y políticos haitianos viven en Santo Domingo, en Miami, en París. Es así, no viven allí. Entonces, eso es como una granja para ellos. Ellos explotan porque han lucrado a través de los años, a través del caos. Y fíjate que una cosa, y siempre se dice, cuando hay caos, cuando hay conflicto, tú no ganas, pero otros ganan. O sea, las guerras no son elementos de enriquecimiento, sí lo son, porque hay sectores que lucran en eso, como es el caso de Haití. Entonces, como habló Nelson ahorita de la victimización, Haití ha hecho de la victimización una herramienta efectiva. Y los grandes políticos e empresarios lucran de eso, porque tras los terremotos fue mucho el dinero que se envió a Haití, que no se empleó en Haití. Que se los robaron. Fueron a engrosar las cuentas bancarias de políticos y hombres poderosos de Haití. Entonces, en el caso de República Dominicana, que tenía que ver con tu pregunta, hay que reconocer y alabar las decisiones que se tomaron aquí últimamente, que debían haberse tomado de hace décadas, que de esos 15 puntos que se aprobaron, las medidas que se reforzaron, la colaboración de los cabildos, porque los ayuntamientos son la primera fuerza de contacto de un Estado con la sociedad. Entonces, esas medidas que de alguna manera han bajado el nivel de parturienta en los hospitales, tú empiezas a ver menos personas de nacionalidad haitiana circulando en la ciudad, hay menos, yo veo menos. Entonces, no es suficiente, pero es muy importante. Es importante de que eso se incremente. Por eso cobra relevancia que se reúnan el presidente con los expresidentes. Alguien podría decir, bueno, pero el presidente Luis Abinader y tiene todos los poderes. Sí, pero en sociedades como las nuestras, sociedades en transición como esta, esas no son medidas políticas partidistas. Esas son medidas de Estado que deben hacerse con el mínimo consenso posible para cuando cambie el partido que está en el poder, solo tenga ligeros matices, pero estructuralmente sea lo básico. Entonces, si ahora se ponen de acuerdo Danilo, Leonel, Hipólito y Luis, que cada uno tiene una visión diferente del conflicto, pero para conformar una estrategia van a tener que operativizar sus visiones para crear una visión compartida nacional sin ganancias partidarias, sino la ganancia de la sociedad dominicana, para que entonces, porque están las leyes, obviamente, tú dirás, y lo dirá la sociedad que no está bien. No es suficiente. Pero no es suficiente porque aquí el empresariado ha hecho connivencia con políticos militares y entonces hay una especie de relación que Peregrín lo llama de conchupancia, como existió una vez en Venezuela. Nuestro amigo Peregrín Catibaya, nuestro saludo para él, donde quiera que esté ahora mismo. Entonces eso hace muy difícil en países como los nuestros, no solo aquí, en cualquier país del nivel de nosotros, hace difícil que en democracia sea tan fácil, sino mediante el consenso. Y entonces eso tiene de positivo esta reunión del presidente con los expresidentes, que debe de incrementarse, y no solo ya en el tema haitiano, sino llevar a los otros temas nacionales como el transporte, la educación y la salud. Nos tenemos que ir a la pausa. Cuando vengamos, yo quisiera hablar de ese contrabando que se da desde Miami, que sí ha sido señalado hasta de armas hacia Haití, y si tiene algún contubernio con los partidos de gobierno y hasta qué punto hay, ahora con Donald Trump y los republicanos, hay un paro a esto, o si realmente los demócratas tenían algún interés con Haití. Volvemos de inmediato.